Hola, bienvenidos, muchas gracias por asistir. Estamos aquí en la presentación del libro Cine Vivo de Albertina Carri, editado por Banda Propia. Y bueno, nos acompaña Tiziana Paniza, docente de la Universidad de Chile, académica y cineasta, también investigadora, en fin, y amiga también muy cercana de la revista La Fuga. Estoy con Ivana también, ensayista y filósofa, autora de un reciente libro sobre Pier Paolo Pasolini, y por supuesto Albertina Carri, cineasta, escritora, ¿cierto? Amiga de la casa, que no ha parado de trabajar en estos 4 o 5 días, impresionante. Y hoy día ya estamos cerrando este tour. Yo les quiero dar las gracias a quienes están aquí, les doy gracias a ustedes por estar aquí presentes, también a Banda Propia por estar en esta alianza. Este es un evento que está coorganizado por un lado la Escuela de Cine de la Universidad Mayor, con el apoyo del Departamento de Extensión de la Universidad Mayor, quienes fue desde planteada esta idea y con mucho entusiasmo. Y esto también está en el marco, es como nuestro segundo pasito, ¿cierto?, para celebrar los 20 años de la revista La Fuga, que está aquí atrás, que es una revista de crítica de cine fundada el año 2005, ¿cierto?, por un grupo de amigos, veinteañeros, que de repente en un abrir y cerrar de ojos pasaron a ser cuarentones. Y bueno, estamos hoy día y mañana con actividades en Santiago, hoy día con esta presentación de lujo, mañana también tenemos actividades en el Centro Cultural de España, con un panel sobre curaduría y crítica, con invitados de España, Perú, Chile. Y cerramos el día de mañana con una película de Alexandra Cuesta, una cineasta experimental de Ecuador que digamos, nos donó, podríamos decir, su más reciente película para proyectar. Así que también invitados si quieren darse una vuelta por mañana. Quiero dejarle un segundo el micrófono a María Jaksic de la editorial para que dé unas palabras de apertura. Sí, muy cortito. Bueno, buenas tardes. Yo soy María, de editora de Banda Propia, y la verdad es que quiero agradecerles hoy por estar aquí en esta celebración, que es una doble celebración, porque estamos celebrando los 20 años de La Fuga, una revista de cine muy amiga de nuestra editorial, pero también celebrando este libro que es Cine Vivo, que es un libro que para nosotras es muy importante como editorial porque nos ha permitido trabajar con los textos y el archivo de Albertina Carri de las últimas décadas y desarrollar este libro en conjunto, que es un libro que espero que les asombre, lo disfruten muchísimo, porque no solo es un libro material, sino también es un artefacto que se expande en diferentes formatos. Cuando ustedes lo puedan ver, van a ver que al interior hay QRs en donde pueden revisar imágenes de archivo que van acompañando los textos. Albertina también en esta visita fue invitada por la Bienal de Artes Mediales y desarrolló una lectura vinculada al libro, una lectura performática. Entonces, bueno, les invito desde la editorial a leer este libro, disfrutarlo, y también quiero agradecer a Albertina, por supuesto, por haber trabajado con nosotras y haber accedido a hacer este libro, y a las dos presentadoras de hoy, a Ivana Perich y a Tiziana Paniza, a quienes también queremos y admiramos mucho desde la editorial, y estamos muy contentas que hoy puedan estar compartiendo este lanzamiento con nosotras, y bueno, en este espacio que es la Escuela de Cine de la Universidad Mayor. Muchas gracias. Bueno, sin más, yo las invitaría a presentar. No sé si van a hacer un cachipún. ¿O quieres partir tú, Iván? Ya, súper, excelente. Gracias, Iván. Bueno, primero saludarles a todas y todos. Estoy muy contenta de estar acá. Agradezco a Banda Propia, la editorial, por confiar en que pueda decir algo de este libro, y por supuesto también a Albertina, con quien además compartimos amantes en sentido figurado, por ahora. No. Uno de ellos es Pasolini y el otro es Jan Epstein, que recorren en varios pasajes de este libro.
Por lo tanto, para mí es una suerte como de instancia para seguir conversando, ¿cierto? Algo que abrimos ya hace al menos, creo que un año ya. Así que muy agradecida de poder compartir una primera lectura con usted. Y le voy a pedir disculpas inmediato a Tiziana porque las dos nos confabulamos y propusimos hacer una conversación porque creemos que, claro, en las presentaciones de los libros sucede que uno como presentadora tiene como un privilegio sobre el público, ¿cierto? Que no se ha leído el libro, que es un poco incómodo, o al menos para mí, pero al ser un artefacto como tan denso en términos como materiales y también conceptuales, escribí algo corto, breve, que espero que sea una suerte como de provocación inicial para luego entonces que Tiziana también pueda decir unas pocas palabras y después conversamos. Bueno, también lo conversamos con Tiziana ahí en unos desayunos en Valdivia, que las dos, creo, nuestra lectura fue una suerte como de acto ya de canibalismo, ¿no? Y claro, canibalismo es algo que aparece varias veces en el libro de Albertina, porque, claro, me leí este libro en 3 tandas solo, cosa que es poco para lo, insisto, como denso y pesado que es el libro, y considerando que tampoco es ligero, digamos, en términos, insisto, conceptuales. Y digo canibalismo en sentido no tan figurado, porque veo como primera cosa un conjunto de enunciados que no se presentan, sin embargo, en la fijeza como de las palabras domesticadas, sino que más bien en la, diría, supurante herida que muestra cualquier palabra que pretende ser encarnada, ¿no? Y entonces el libro se convierte en un cuerpo que se presenta presto a ser devorado, ¿no? Bien, pero mientras lo iba devorando, no dejaba de caer lamentablemente en esa típica, ¿no?, postura occidental como de entomólogo, ¿no?, que tomando como una distancia cínica intento categorizar, clasificar, nombrar aquello que empezaba a manosear con los ojos, que es el libro, ¿no? Lo que quiere decir que mientras lo leía trataba de resistir a esas pasiones como trogloditas para tratar de explicármelo, ¿no? Pues salta a la vista, ustedes ya lo tienen en sus manos, que no tiene una estructura, digamos, convencional, no es ni un ensayo continuo, no es ni una novela, ni un compilado de guiones, ni una antología poética, ni un diario de rodaje, ni un libro ilustrado, ni una teoría de cine en sentido estricto, ¿no?, ni tampoco un híbrido de todo lo anterior. Lo primero que se me viene a la cabeza en este intento, insisto, occidental, incluso patriarcal, ¿no?, de categorizar, ya les voy a mostrar que por supuesto todo el intento fue infructuoso, afortunadamente. Lo primero que se me viene a la cabeza es que es un existenciario, que es un bello concepto, y no me acusen de name dropping, pero para no apropiármelo así sin más, que usa Nancy para describir el cine, ¿no? Nancy dice que el cine no es otra cosa que un existenciario en el sentido de Heidegger, ¿no?, una condición de posibilidad de la existencia. Pensé en este libro como un existenciario en la medida en que su escritura parece ser fruto de una necesidad vital, ¿no?, una necesidad vital además de autoexplicarse. Y por tanto que hace aparecer, yo diría, como las partículas elementales de eso que se despliega en el campo de cine bajo el nombre Albertina Carri. Pero al cabo de unas líneas me pareció injusto reducir este flujo carnal de pensamiento a la estrecha categoría de ser, aun cuando el ser siempre va acompañado de un en, un con, un para, ¿cierto? Incluso un ser para el cine, uno diría, como adaptando un poco a Heidegger, así con patudez, ¿no? Al descartarlo, lo siguiente que pensé, ¿no?, es que era, bien pomposamente digo para mi denominación, una suma existencial. Y es una suma existencial
pensé, tal como algunos especialistas dicen que es Petróleo de Pasolini, ¿no? Que no sé si conocen Petróleo, pero es un libro de Pasolini que publicaron post-mortem, ¿no? Mucho tiempo después, como 30 años después, ¿no? Y que dicen que Pasolini lo concibió como un contenedor de la totalidad de su experiencia poética, pero justamente porque es un libro incompleto, abierto, que muestra, que va mostrando, dice Pasolini textualmente, en carne y hueso a los lectores su estrategia, digamos, discursiva. Y además lo hace al tiempo que empieza a examinar, ¿cierto?, la literatura de su época. Entonces, si cambiamos literatura, en el caso de Pasolini, por cine, diría que es exactamente lo que aquí hace Albertina. Pero después de un rato, me di cuenta de dos cosas. Primero, que la analogía no era tan perfecta, porque mientras que con ello Pasolini declara la caducidad de la escritura, en sentido estricto, que la escritura no alcanza, ¿cierto?, a testimoniar sobre la realidad de su época, lo que hace Albertina es lo inverso, ¿no? Diría yo, que aquí declara la vigencia o la potencia del cine. Entendido cine como escritura en sentido amplio. De hecho, hay una frase preciosa de uno de los textos que a mí más me conmovieron, ¿no? Y acá cito a Albertina, que dice: Alcira me sugirió que estudiase cine para aprender a escribir en otro formato. Lo segundo es que perseverar en esa analogía sería anticipar virtualmente la muerte de Albertina, ¿no? Porque digamos que fue lo último que hizo Pasolini. Por cuestión que, por cierto, no me acomoda, ¿no? Porque tampoco me siento una asesina, pero además porque en este libro Albertina lo que hace, diría yo, es multiplicar, ¿no?, sus posibilidades experimentales y por lo tanto, digamos, hay vida para rato. Bueno, en medio de entonces estos intentos por darle un nombre, avancé, digamos, en la lectura y me di cuenta que habían ciertas palabras, ciertas expresiones que se repetían casi religiosamente, ¿no? Búsqueda, trazos, caballos, textos audiovisuales, tramas, archivos, afectos, cuerpos desaparecidos, fantasías, contagio, ladilla, porno, sagrado, herejía, imágenes invisibles, mutante, monstruo, bestia, lengua, vida. Por supuesto que hay más, pero... Y entonces se me ocurrió que a lo mejor esto podía ser considerado un alfabeto, como el de Pasolini. Y ahora viene... Bueno, ya Albertina, muy especialista en Pasolini, sabe que hay un libro precioso que se llama Alfabeto Pasolini, que hace uno de los especialistas más reconocidos, ¿no?, que es Marco Antonio Basocchi, ¿no?, y que publicó además 2 veces, y que dice que se decide por el alfabeto, y ahora va la justificación, ¿no?, por su forma sintética pero flexible, ¿sí? Porque, y ahí lo cito, Pasolini hay que observarle siempre desde la perspectiva en movimiento de una obra a otra, de un género a otro, de una forma expresiva a otra, ¿sí? Y apunta: el alfabeto no es, pues, un instrumento que pretenda sustituir el conocimiento directo de las obras, en este caso pongamos las de Albertina, sino más bien indicar puntos de interés, centros de irradiación, zonas de surgimiento de sentido. Aunque confieso que me sigue pareciendo una idea interesante concebir este aparato artefacto como un alfabeto, después de que como que pasó esa emoción, ¿no?, de esas epifanías, recordé que todo alfabeto, por supuesto que cuenta con una extensión súper restringida, ¿cierto? Y entonces sería contradictorio con la propia voluntad de apertura que el libro muestra, ¿no?, en su flujo. Y por lo tanto, ya apunto, y por último, ya apunto a aceptar el fracaso, a propósito de fracaso, de mi intento de catalogación, que dicho sea de paso, habla del espíritu incómodo, ¿no?, de este libro. Me contento con leerlo como un intento de Albertina por hacer eso que, con cierto sentido del humor, el poeta Carducci atribuía a la intelectualidad italiana de su época. Carducci decía que no dejaba nunca de mirarse la lengua. Con Cine Vivo, Albertina acude a la lengua en un sentido literal y figurado, ¿no?
porque conjuga el órgano, y acá la cito, la lengua también es el órgano que chupa, que lame, que humedece y que finalmente ablanda para que todos los demás órganos digieran, perdón. Entonces conjuga el órgano con la palabra, también la cito, escribo lo que no puedo rodar, editar ni ver, lo oral y lo escrito, la imagen y la voz. Este libro termina con voces, ¿cierto?, de sus películas. La película con el pensamiento y la singularidad con la colectividad, por decir algunas, digamos, cosas, ¿no? Dicho de otro modo, yo diría que el libro revela ciertos elementos distintivos de esa lengua propia a la que dan lugar las obras de Albertina, cuyo impulso es sostenido por la búsqueda, y esto creo que es el centro del libro, de lo que llama imágenes invisibles, que no pueden ser hechas más que trazos y por lo tanto condenadas al fracaso, que supone pretender darle una forma completa y definitiva, aunque sea en el cine. Lo anterior he expresado en varios gestos, y acá termino, y ojalá que podamos conversar de eso luego. Y trataré de detenerme en 3, porque creo que allí, o esos gestos son operaciones que constituyen lo que yo llamaría, para describir el libro, la lengua Carrie. El gesto, primero, de que el registro de los textos sea heterogéneo. El segundo gesto es que todos los textos están fechados, ¿no?, y ordenados anticronológicamente. Y el último gesto, ya lo dijo María, ¿no?, que son textos que están acompañados por QRs, ¿no?, que nos llevan a otro soporte que a su vez contiene un conjunto de imágenes. Imágenes en sentido estricto, digamos, no literarias, ¿no? Y entonces estos 3 gestos, diría yo, son operaciones cinematográficas, me atrevería a decir, que están en la escritura albertina y que yo diría que son parte importante, ¿no?, de lo que constituye esto que a mí me gustaría llamar lengua Carrie. Entonces, la pregunta que se me abre, ¿no?, con este ejercicio fallido de catalogar la obra de Pasolini, buen lapsus, de Albertina de algún modo, es si acaso lo que intenta hacer Albertina con esta, digamos, autorreflexión respecto de su propia lengua o de su lengua propia, es pensar la película por otros medios. O sea, concebir esto, ¿cierto?, con todas esas gestos y operaciones como una película por otros medios. Ahora entiendo por qué me estabas pidiendo disculpas. Dijimos, no, unos apuntes así, no. Relajémonos, después podemos conversar. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación a esta lectura. Y claro, el libro cabe además en el contexto en que estábamos, bueno, todos, Albertina incluida, mostrando su película en Valdivia, días muy intensos, días muy locos, ¿no? Pero días de cine intenso, ¿no? Como de salir, comentar las películas y bueno, dije, bueno, voy a tener que leerme el libro en la mitad de todo esto y dije, puede ser bueno, ¿no? Como en toda esa revoltura, ir leyendo textos, ¿no? Como en camino a ver una película, la salida de una película, en un café, mientras uno se come algo, ¿no? Como en esa situación. Y creo que me funcionó muy lindo el libro, así, digamos, ¿no? Como texto, como apurado, urgente, ¿no? Mucho alimento en ese sentido. Yo igual, bueno, soy cineasta, digamos, y obviamente la densidad teórica necesaria, hermosa, ¿no?, de la reciente presentación de Ivana, súper inspiradora, pero creo que también leo el libro como también a veces uno, como tabla de salvación, ¿no? Cuando uno está como en proceso, sobre todo cuando uno está en montaje, como meterse estos inputs, ¿no? Y coincidir a veces también, ¿no? En cosas, en urgimientos, en preguntas. Sobre todo me llega muy cerca el trabajo de archivo, el gran trabajo de archivo que ha hecho Albertina en sus películas y
y lo que está escrito en ese libro sobre tu relación con el archivo es increíble. Y me siento muy identificada con eso también, ¿no? En esa materialidad, en esos lugares. Yo estuve haciendo una residencia hace poco en el Museo del Cine en Argentina y estuve con Paula, que es la directora del Museo del Cine, y bueno, ahí me contaban tus aventuras por allá también. Y bueno, todo ese mundo, todo el estar ahí, todo ese tocar, todo ver esa imagen, ¿no? Tratar de comprender el fílmico, filmar. Y bueno, no solamente ahora puedes pensar en Finlandia, puedes pensar en Santiago, porque tenemos un colectivo donde estamos revelando además, logramos cerrar toda la producción del fílmico y tenemos un laboratorio. Y bueno, son cosas que se hacen muy a pulso y que se hacen muy por el amor, digamos, a ese formato. A mí lo que más me inspiró del libro también es que es esto como del texto cinematográfico, ¿no? Como esta idea de que no solamente hay una película que se escribe para una película, sino que en el proceso de hacer una película uno va dejando un montón de texto en el camino, y a veces son diagramas, flechas y cosas que uno nomás entiende, y a veces son citas, y a veces son cosas que no necesariamente están en la película, pero que te urge dejarlas por escrito, como un mensaje para uno mismo. No sabes si van a estar realmente en la película, si lo vas a agarrar después, si el texto va a quedar, va a ser un texto en sí mismo o no. Pero hay mucha escritura, hay mucha materialidad, cosas que muchas veces cuando uno está editando no es solamente el computador, la pantalla limpia al frente, sino que son papeles, pedazos de libros, ¿no? Cosas que se botan o cosas que resurgen, y al menos, digamos, mi experiencia de eso es como llenar muchos cuadernos de muchas cosas. O sea, me daba esa sensación el libro, porque son escritos muy distintos unos de otros, ¿no? Y algunos, claro, tienen algunos temas más precisos y otros ya se van, o algunos son de una escritura más tipo crónica, y de repente te das cuenta que va cortando un verso y se pasa de algo más crónico o ensayístico a un poema directamente, ¿no? Y eso me encantó, porque hace también una velocidad de lectura. Es muy rápido, el libro es muy veloz. Es como, está todo el tiempo, ¿no? Como eh, en una sintaxis, digamos, ¿no? O cada cosa va encontrando una especie de sintaxis o de respiración. Y eso lo sentí muy íntimo, muy poderoso también. Y claro, yo también pensaba como, ¿qué es esto, no? ¿A qué se parece? Un poco parecía a tu pregunta, y al principio dije ya es como una especie de algo poliédrico, ¿no? Algo que tiene como muchos lados o muchas superficies. Pero después en realidad pensé que no era tan exacto, que más bien, bueno, tú dijiste recién, no, que se me apareció la idea de bestiario, pero tú dijiste que, existenciario, claro. Pero yo lo imaginé en un punto como un imbunche. ¿Sabes lo que es un imbunche? ¿Sabes lo que es un imbunche? ¿No? Es un ser mitológico de Chiloé, que es un ser muy extraño, que tiene un brazo que le sale de la espalda, una especie de, sí, un pequeño monstruo, no sé si diría monstruo, pero es un ser que no tiene como las extremidades en los lugares que las tenemos nosotros, digamos, ¿no? Pero tiene extremidades. Y nosotros le llamamos imbunche también con unos amigos al trípode con el que filmamos, que es muy viejo, teníamos un trípode muy viejo, entonces le sacábamos las partes, le poníamos como las patas de uno, ¿no? El cabezal de otro, la placa de otro, entonces armábamos una especie como, y le llamábamos el imbunche también al, al trípode. Bueno, pero el libro es un poco eso, ¿no? Es como una mano torcida, un pie que sale por la espalda, textos, ideas, recuerdos, manifiestos, ensayos, y que bueno, que cortan estos versos y que luego estás leyendo un poema casi sin darte cuenta, ¿no? Em, Porque el decir o lo que decimos necesita un tipo de respiración, un ritmo, una sintaxis, lo mismo que el montaje, ¿no?
Y bueno, y en ese contexto a veces pienso que hacer una película es como crearse un contexto donde uno se entra a vivir ahí en ese espacio, ¿no? Y en esa excusa te abres a un montón de cosas que a veces no tienen que ver con que estás haciendo una película realmente, ¿no? Es como que te lleva a otros viajes y a otras cosas que se van acumulando. Em, y todas esas piezas o fragmentos o imágenes que pueden estar dentro de la película o no, esperan, no son un caos realmente, sino que son objetos y materiales que esperan ser conectados, ¿no? Me imagino que acá hay muchos estudiantes y bueno, están metidos en esos procesos de montaje que son como tortuosos a veces, ¿verdad? Que son muchas cosas y uno dice cómo esto puede tener conexión con esta otra cosa, ¿no? Y es eso, ¿no? Es como una especie de sobredosis, pero que está en una espera, no en una activación, como dice el libro, me encantó eso. Estoy hasta aquí con las activaciones yo también. Sino que es un efecto como de mitocondria un poco, que es como, es otra imagen, ¿no? Es como una cosa más, las mitocondrias son como colaborativas y se expanden y se, se achican, ¿no? Y entonces, bueno, eso lo veía un poco así. Tiene, bueno, mis pasajes favoritos obviamente son lo del archivo, pero sobre todo hay muchas preguntas que me quedaron y me encantaría si a lo mejor podemos como conversar un poco de eso. Es la gran deuda de la imaginación espiritual, como con respecto a pasajes del libro que hablan sobre como los siglos de colonización, ¿no? Y cómo esas formas también, o de alguna manera como nosotros como cineastas también vamos como intentando salir de esas formas, ¿no? Y Albertina dice en un momento en el libro, es como que se dejó de lado una especie de imaginación propia de nuestros pueblos, ¿no? Y se cruza en algo como con la ciencia ficción, o la idea de la ciencia ficción, o las ganas de la fantasía, ¿no? Muy hermoso eso, como gran pregunta, ¿no? Y por supuesto eso tiene que ver con el ingreso de los muertos en el relato cinematográfico. Y creo que esas son grandes preguntas para nosotros como cineastas latinoamericanos, digamos. ¿Dónde están los muertos de nuestras películas? Aunque no, el asunto no sea sobre eso, ¿no? Pero están siempre ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué realmente es eso, ¿no? O sea, fue una pregunta muy importante, muy linda que apareció ahí, que me interpela mucho. Estuve leyendo hace poco a Michel Neva, no sé si lo has podido leer. Este es, bueno, yo estoy... Hay unas interferencias. Bueno, ahí está lo no visible haciéndose. ¿Viste? Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Sí, como la relación como también del sur austral, que bueno, que es una preocupación de Michel Neva en al menos la infancia del mundo. Y bueno, es una preocupación tuya también ahí de lo que pasa en esas tierras, en el sur, en el sur profundo, y las preguntas que uno puede hacerse sobre cómo filmar eso, ¿no? ¿Qué lugar tiene el archivo? ¿Qué lugar tiene lo que no está? ¿Qué lugar tiene las lenguas que ya no están también en el cine? Eso para mí serían como las grandes preguntas. No sé si descolgamos la conversa desde acá o... Aló, aló. No, esto está funcionando. No, yo quizás abriría la conversación. En realidad, en primera instancia te abriría a ti la palabra, Albertina, para que quizás comentes y ahí podríamos imponer un poquito ideas. No sé si les parece bien. ¿Sí? Eso. Hola. Bueno.
Bueno, gracias a todas y todos por estar acá y gracias a Ivana y Tiziana por leer el libro en tiempo récord y por sus observaciones, sus palabras. Las dos terminaron con lengua. Sí, por ahí tenemos que hablar de eso. De las lenguas. Sí, para mí, bueno, Iván presentó el libro en Valdivia y dijo algo similar a lo que dijeron ustedes, como que no conocía, no había estado pensando como en qué otro cineasta había hecho como un aparato así, un artefacto, un libro como este, y no se le ocurría cuál. ¿Se te ocurrió con este tiempo, en el paso del tiempo? No. Bueno, entonces con María, la editora, dijimos, lo hicimos una vez más, hicimos la primera vez que se hace una cosa como esta. Bueno, porque es un libro que tiene textos de muy distinta índole, pero yo creo que es claramente, no sé si es porque vos, Ivana, creo que terminaste con una pregunta como si esto era una película. No sé si es película exactamente, pero sí es cine. Creo que es una forma, es claramente una forma de hacer cine, es un intento, el libro es una insistencia sobre hacer cine también de otras maneras, ¿no? Eso, escribir en otros formatos, también está relacionado a eso, a que no solamente se hace cine haciendo películas, sino que también hay muchos otros gestos de cine que son cine, y a veces son más cine que eso que se llama cine, incluso, en algunos casos. Así que nada, eso para mí es también agradecerle, bueno, a Banda Propia que hicieron este trabajo inmenso, porque eso, los textos van desde 1998. ¿Existió ese año? ¿Sí? Existió, mirá. A septiembre de este año, o sea que hay textos de muy distintas épocas, y también eso de muy distinta índole, porque hay voces en off de películas, hay un pequeño guión. Cuando me pongo como a escribir un poco ensayo me da como una especie de ahogo a mí, entonces siempre termino en medio del ensayo escribiendo poesía. Es como la salida que le encuentro a esa imposibilidad de escritura académica, que hay pequeños ensayos y hay conferencias y bueno, en fin, pero todo eso que parece ser una melange en algún sentido, armando el libro con María, la editora, lo que nos dábamos cuenta es que había una estructura trazada, ¿no? Hay un camino, que son estas obsesiones, tal vez ese alfabeto del fracaso que leyó Ivana, pero bueno, eso, y es como se van repitiendo también esas obsesiones y cómo se van reescribiendo, ¿no? También según el formato y eso, y la utilidad del texto de algún modo. Eso puedo decir a grandes rasgos. No sé si quieren ustedes agregar algo, yo solamente quizás para abrir también la conversación, y pensando también en que un porcentaje importante de los asistentes hoy día son estudiantes de cine de tercer año, de segundo, tercer año, en fin. Entonces, bueno, un poco solamente recalcar un poco lo que ya dijeron ustedes, ¿cierto? Sobre el libro, el artefacto, los tipos de textos, ¿cierto? Muy diferentes entre sí, desde la crónica, el ensayo, el manifiesto, la reflexión, ¿cierto? Persistente, esta búsqueda de un lenguaje, ¿cierto? Propio, y esa conexión permanente, ¿cierto? De pensar el cine. Y yo, hay algo que rescato particularmente, que fui quizás las cosas como más me tocó cuando lo leí, que es como Carrie 100% en ese sentido, que es esa idea de una imaginación artística, creativa, ¿cierto? Que está en el límite, ¿no? Que está siempre tratando de traspasar el límite, llevar al límite, ¿cierto? Una imaginación que de algún modo creo que busca subvertir, a veces con mucho humor, con mucha risa, ¿no? Con mucho sarcasmo, diría yo, y con mucho dolor, o sea, unas mezclas de repente, dolor y sarcasmo. Estas dos cosas están ahí a veces en unos puntos, por ejemplo, cuando decide cuestionar, ¿no? La división entre
ficción documental y esa como suerte de condena que tenemos a una suerte ¿no es cierto?, de división binaria, ¿cierto?, para pensar lo político, ¿no? Como que creo que hay una clave muy importante para transmitir. O también, por ejemplo, cuando toma, ¿cierto?, de una forma muy consciente en su trabajo con el archivo, la decisión de confrontar el archivo del porno, ¿no? O sea, ahí hay una pregunta fundamental de una cineasta que se formula frente a su tiempo. Entonces, frente a sus obsesiones y sus objetos, ¿no? Y quería como recalcar esto porque también veo eso, ¿no? El trabajo como metódico e insistente, ¿cierto? Por tratar permanentemente de hacer una pregunta por el cine en el marco de algo, de un contexto, de un mundo, de una realidad, ¿cierto? De algo que está ahí afuera, que el cine no lo puede permitir, que es necesario pensar esa pregunta del cine en el marco por la herencia, en tal caso la herencia de los que vienen o de los que están, ¿no? Los infantes aparecen mucho en este libro, aparecen muchas preguntas por los niños, están ahí dando vueltas, ¿no? ¿Qué mundo le estamos dejando, ¿no? ¿A quiénes, no? Entonces, eso, quería como remarcar un poco ese itinerario del libro también, que me parece que es uno de los principales legados para un joven estudiante de cine hoy en día, de verdad. Me parece muy, muy importante que pensar qué archivo dejamos, ¿no? En términos de escritura, cine, pensamiento, ¿no? Para quienes están partiendo también y quienes están buscando ser cineastas, arte o escribir, qué sé yo. Eso, como puntos, ¿no? Y solamente para tomar hilos y quien quiera también ahora intervenir, muy bienvenido. Bienvenida, en verdad. Sí, yo quería rebatir esa idea de que es algo que nos ha hecho. No digo que, digamos, obviamente tiene una originalidad, que además se hace cargo como de los diversos soportes, esa cosa del QR que tanto odiamos en la pandemia, ¿no? Que todo era QR, pero que ahora se usa de otro modo, de un modo productivo. También... Igual, perdón, con respecto al QR es como totalmente opcional, quiero decir, no es que si no entras al QR no podés terminar de leer, claro, te perdiste una parte de la película, no, o sea, es como otra cosa. Pero igual es interesante, otro universo. Es interesante el contagio que se produce, porque claro, te desplaza. Estos faroles son fatales, o sea, nos estamos prendiendo fuego acá, quiero aclararlo. Sí, por eso estamos un poco rojitas, o al menos yo me siento roja y transpirando. Perdí el hilo. Sí, es opcional el QR, pero a mí me pareció interesante el gesto, pensé cuando lo leí, a propósito de toda esta histeria con la inteligencia artificial, que Zilinska, esa pensadora, ha insistido mucho en que ahora las imágenes con la proliferación de las pantallas, ¿no? Que uno pasa de una pantalla a otra, nos dimos cuenta que toda imagen, por más que sea fija, es móvil, ¿no? Justamente porque la cantidad de pantallas hace que uno esté permanentemente viendo imágenes que se mueven, aunque estén fijas en términos como estrictos. Y entonces este libro igual me parece que toma un poco esa idea para afectar digamos, estas palabras, este texto, con esas imágenes. Funcionan como interrupciones. Y interrupciones que además, creo yo, le permiten a la lectora también intervenir porque uno va pasando las imágenes, ¿no? En otro soporte. Y eso en algún sentido, claro, tú decías una idea de cine. Yo decía película para seguir a Pasolini, nomás que dice que no existe el cine, existen películas, porque el cine es una idea abstracta, pero al parecer, sí, obvio, y ahí está, ¿no? Pero lo que yo quería como acentuar con estos gestos como de pasar de un soporte a otro y también de la heterogeneidad de los registros, era pensarlo abierto, o sea, es decir que me parece que si esto es cine, es un cine procesual,
A propósito de, y un poco retomando también lo que dice Tiziana, de toda esta investigación que hay en los contextos en que se hacen películas. Claro, yo no diría que una investigación como parasitaria, sino que más bien forma un contexto, digamos, como también lo decía Tiz, cinematográfico, en el sentido que no existen películas entendidas como productos que se vayan acabando, sino cada película de Albertina va hablando de las películas anteriores y las va reconfigurando, y por lo tanto este libro también participa, ¿no?, de ese concierto que son las películas, y que las va leyendo también de otro modo, ¿no?, con cierto tara temporal, ¿cierto? Y eso para mí es muy lindo porque, digamos, invierte esta idea de que el artista produce obra, ¿no?, para ser consumida de una vez y para siempre, sino que más bien lo que hay es un proceso experimental que va modificándose, mutando como el monstruo, ¿no?, a cada paso que da, y cada palabra que acá y cada imagen va afectando también todo lo hecho, ¿no?, y todo lo por venir. Entonces yo diría que, claro, es como un testimonio de eso, de quizás entender el arte como práctica, ya no como pura producción. Y ahí Albertina dice en su libro, ¿no?, que se contamina con la vida. Y claro, yo a eso en el libro de Pasolini lo llamé vida en obra, justamente porque no es ni vida ni obra, sino que es un permanente diálogo o de afectación mutua. Como un solo trabajo. Y por eso también la muerte es importante, diría yo. Tomando esta idea como... Tengo un amigo que, claro, plantea esta idea como que en realidad... Pues está circulando un manifiesto, ¿no?, de Víctor, de este crítico brasilero. Y claro, hablando de ese texto, decía este amigo Emiliano que habría que leer más bien el cine como el cine latinoamericano como de la desaparición, pero un poco no de el desaparecido, sino de esas películas, como dice Albertina, que no se hicieron, no se han hecho, y sin embargo están ahí latentes, ¿no? Y por eso te quería hacer una pregunta. Después de toda esta larga introducción, pensaba justamente en Pasolini, que él está muy situado como en una época, y bueno, yo tengo esa lectura que Pasolini al fondo se pasa al cine exclusivamente, es decir, toda la escritura que hace posteriormente es más bien una necesidad más terapéutica que artística, digamos. Pero pienso, con tu libro, me hizo pensar que a lo mejor, porque yo estoy muy en contra de trasladar a Pasolini literal a nuestro tiempo, que a lo mejor es momento también de recuperar la escritura. La escritura en sentido estricto, digo, como este libro. Dado que estamos en un contexto como de saturación de imágenes y que tu búsqueda permanente de esa imagen invisible es una imposibilidad, como si acaso vivimos en un tiempo en que quizás tenemos que acudir con más ahínco justamente a la escritura. Sí, por un lado, digamos, como retomando algo esto de Pasolini, mi procedimiento es casi al revés, ¿no? Como voy del cine a la escritura, pero sin embargo, todas mis películas son películas que nacen muy de la escritura, ¿no? O sea, no necesariamente, no solamente la escritura del guión, sino que hay toda una escritura alrededor. Pero también eso está relacionado a que, y que el cine para mí también, digamos, el hacer películas, me corrijo, el hacer películas también, además de la escritura, para mí son formas de pensar. O sea, todas estas cosas que aparecen en el libro, o sea, se me ordenan en la escritura, no es algo que con lo que estoy permanentemente en la cabeza, o muchas de esas cosas sí, pero empiezan a aparecer determinados pensamientos y determinadas ideas a partir de la escritura. Y lo mismo me pasa haciendo películas. Por eso también creo, sin dudas, que sí, que hay que volcarse a la escritura y
creo que es algo bueno también para pensar las películas, esa escritura alrededor. Porque también eso después aparece en la imagen, o sea, está en las películas, no es solamente un descarte, digamos. Es parte de ese espíritu de la película, es parte de lo que Deleuze llamaba el espíritu del texto, ¿no? O sea, es lo mismo, el espíritu de la imagen es cómo se hace esa imagen, claro, no solo es cómo se produjo, cuáles fueron las 1000 coproducciones o los 5 amigos con las que la hicimos, todo eso aparece en la imagen. No tenés que leer los títulos, digamos. También después en los títulos se aclaran otras cosas, pero eso es como que esa materialidad, digamos, de ese contracampo está presente dentro de cada uno de los planos. Y con la escritura es lo mismo, digamos. Este libro claramente es un libro escrito por una cineasta, pero incluso cuando escribo cosas que no son de cine, lo que me dicen es que escribo desde el cine. Y cuando hago películas me dicen que las hago desde la escritura, o sea que ya está totalmente intoxicado, ya está totalmente contaminado y me gusta esa contaminación a mí, o sea, que tiene que ver con esto que Ivana mencionaba de la práctica, o sea, claramente es, en un momento con una de mis películas yo lo que planteaba no es una película, es un modo de estar en el mundo haber hecho esa película, es un plan existencial. Y creo que para mí hacer cine, a esta altura de la vida, que estoy más para jubilarme que para otra cosa, eh, fue eso, fue por eso también lo llamo cine vivo y hago una especie de chiste medio malo, pero chiste al final en el texto inicial, que digo, es como una idea de una ortopedista alucinada, ¿no? Como el cine como una prótesis de la vida y la vida como una prótesis del cine. Pero eso, hay un plan ahí, y ese plan tiene que ver con insisto, con una manera de estar en el mundo, que es para mí el cine, digamos. Eso. Dice, en fin, una breve descripción con algunos datos históricos medio pesados para exponer mi teoría alrededor de las imágenes que no se hicieron por desesperación frente al urgente, las imágenes que no se hicieron del cine latinoamericano, ¿no? De los años 60. Esas imágenes que no se hicieron por desesperación frente al urgente, por exceso de pretensión, por negación o sencillamente por falta de imaginación, pero que como sea dieron la espalda a toda esa imaginación espiritual que habita nuestro territorio, y esto a pesar incluso de una clara demanda popular expresada con el caso Fabio, Leonardo Fabio, el cine de Leonardo Fabio. Entonces, ¿dónde está ese archivo de lo espiritual, lo mágico y lo onírico? Al notar la ausencia de esas expresiones en el cine, es que la pregunta se expande sobre el presente. El brutal avance del capitalismo extractivista se podrá atemperar si ponemos nuestras cámaras más al servicio de los sueños y menos a la demanda de lo real. Si para el capitalismo la tierra es solo un objeto de producción, de denominación y saqueo, al estilo Star Wars, ahora mismo tiene su propio relato surreal, queriendo hacer pie en otros planetas antes que modificar su punto de vista sobre el valor de la vida. ¿No será hora de metamorfosearnos en otros bichos narrativos? Me encanta eso. Sacudirnos toda esa carga judeocristiana que se instaló con saña en nuestro continente para habilitar la más cruel de las desapariciones, la de lo espiritual en el arte, la de lo sagrado y lo profano, retroalimentándose al modo de las creencias de los ancestros. Bueno, sigue, ¿no? Fugarnos hacia la fantasía, sublimar la carga histórica que pesa sobre nuestros hombros de cineastas, mutar hacia lo desconocido, ¿será una forma de doblegar aquella dictadura impuesta por el trauma?
Bueno, sigue. Pero ahí te quería preguntar sobre qué es eso de la imaginación espiritual. ¿Dónde está? ¿Cuál es tu preocupación en tus películas? ¿Qué pasa con eso? ¿Eh? Lo sagrado o la dictadura de lo real? ¿A dónde voy? ¿A cuál de todas? Ese texto, sí, claro. Qué fiestón. La minuta vino pesada. No, un poco, o sea, ese texto que es un texto que se llama O inventamos o inventamos, o inventamos o inventamos, que es a partir de una cita de Simón Rodríguez, que es O inventamos o erramos, eh, hago una especie de breve análisis sobre las formas de producción o el tipo de cine que históricamente produjo Latinoamérica, que es una cosa muy pretenciosa, ¿no? Porque es imposible englobar primero todo el continente y todos los tiempos, pero bueno, claramente hay un tipo de cine que nos ha sido vedado en muchos sentidos. Y hay una proliferación, digamos, de películas que claramente siempre tienen mucha más relación con lo real, ¿no? Con los problemas del presente. ¿Por qué? Porque somos un continente súper mega castigado, políticamente, socialmente, económicamente, y etcétera. Entonces, bueno, lo que yo planteo ahí es que además, digamos, del horror de todos esos, de las dictaduras, de la pobreza, de la colonización, de la violencia institucional con la que carga nuestro territorio, hay otra violencia más, que es la violencia narrativa, que es el estar obligados a dar cuenta permanentemente de esas violencias. Que fue muy necesario, porque fue necesario como reconstrucción histórica, fue muy necesario como reconstrucción social incluso, ¿no? Para poder relacionarte con tus vecinos, darle los puntos de vista políticos de qué manera podemos vivir en sociedades menos violentas, etcétera. Pero más allá de eso, esos grandes relatos, tanto documentales como ficción, nos alejaron completamente de esos otros relatos posibles, y entonces al alejarnos de esos otros relatos posibles, nos alejan también de otros futuros posibles. Vivimos en ese caldo constante o si no estamos en un periodo de violencia, tenemos que estar pensando la violencia. Y eso también es otra forma de violencia. Eso es un poco lo que plantea ese texto. Y que además en esa especie de equívoco, podríamos llamarlo, hay un olvido muy, muy, muy grande, que es los imaginarios de los pueblos originarios. Entonces ahí estamos en una dictadura de lo real a partir de ese embate occidental, y olvidando completamente todas otras formas, digamos, de relacionarnos con lo vivo, ¿no? También en términos de lo fantasioso, podríamos decir. Entonces eso lo planteo un poco como una posibilidad de punto de fuga, y también como una invitación acá se dijo muchas veces la palabra fracaso, porque es algo que también sobrevuela el libro, y hay varios textos creo que lo mencionan, y también como una invitación a fracasar, pero a fracasar de otras formas, y el fracaso también como una cosa anticapitalista, ¿no? Salir de esa lógica exitista, exacto, afirmativa, exitosa y consecuencia, ¿no? Y pensar también otros modelos narrativos, pero también, que insisto, porque el cine el cine se proyecta y nos proyecta, ¿no? Y entonces hay en ese nos proyecta, hay un montón de esas imágenes invisibles que dice Ivana que persigo, son todas esas cosas que no se están proyectando.
Y parte de lo que no se están proyectando también es eso. Por eso tomo el caso de Fabio y la película Nazareno, porque fue una película que rompió la taquilla como ninguna otra en la historia del cine argentino, porque después hubo películas que han hecho muchos más espectadores, pero ya había 2 veces más cantidad de seres humanos en el país, digamos. Entonces, y que es una película que claramente está directamente relacionada a ese imaginario. Entonces, había una demanda popular, pero sin embargo se le dio la espalda. Y, no sé, lo planteo como un problema, digo, como un problema a pensar. También tiene que ver, por supuesto, con la precariedad económica con la que se hace nuestro cine, ¿no? O sea, no podés pensar en hacer Star Wars. O sea, podés pensar, pero bueno, está complicado. Porque no tenemos acceso, digamos, a esas producciones, pero también hay miles de otras formas de irse a la fantasía, incluso en lo documental, digamos, Los Rubios, que es un documental del que me hacen hablar hace 20 años y ahora voy a ser yo la que lo cite, pero me parece justo. No, claro, digo, porque es un documental que también, digo, de algún modo se trascendió y etcétera, por un montón de cosas, pero también para mí, porque es una película que, a pesar de estar hablando de lo que está hablando, que es de la violencia institucional y de cosas muy terribles, se permite el humor, por un lado, tiene momentos de humor, pero también hay una fuga hacia la fantasía, el momento de ponerse las pelucas, de bueno, nos vamos entre amigos, buscar otras maneras, digamos, de relacionarnos también con el cine, agarrar la cámara a vos, bueno, agarrar la voz, esa cuestión colectiva que también está muy citada con Caliwood y con el Cinema Novo, como que me parece que eso es algo muy, muy clave para este momento de crisis geopolítica global. Porque bueno, en Argentina está claramente sucediendo y creo que va a ir sucediendo lamentablemente cada vez más en más países, que el acceso a la producción va a ser cada vez más difícil, digamos, hay el advenimiento de las plataformas generaron un esquema de producción que donde la independencia, digamos, soy en ese sentido, sé que soy una privilegiada total de poder haber tenido esta práctica como la que tuve a lo largo de estas 3 décadas, haciendo este tipo de películas y escribiendo este tipo de textos y etcétera. Y sé que para las nuevas generaciones eso va a ser mucho más complejo o que tienen que ir a referirse a momentos de crisis mucho más profundos que los que vivió mi generación. O sea, igual empecé a hacer cine en los 90, que no era ninguna cosa muy alegre ni fácil, pero bueno, eso, por eso insisto que creo que ahí está o sea, que quiero decir, y me parece también importante algo que dijo Ivana de salir de la literalidad, ¿no? No es que hay que literalmente hacer lo que hicieron Ospina y sus amigos, ni literalmente hacer lo que hizo el Cinema Novo y escribir un manifiesto del tercer mundo. Es otro momento, estamos frente a inteligencia artificial, pasaron muchísimas otras cosas, pero sí pensar distintos esquemas, porque le viene un avasallamiento muy, muy brutal del relato cinematográfico. Muy. A propósito de de esto último, Albertina, yo quería volver como también para insistir en el punto que lo que me parece más fascinante del libro es que es una escritura que justamente está afectada por el cine. O sea, vuelvo a la palabra afectación porque es importante. O sea, no es una escritura cualquiera. Es una escritura que está permanentemente no solo refiriéndose, sino tensionando, trayendo, dando vueltas, subvirtiendo el cine o tus películas, lo que sea. Y por lo tanto no hay que elegir entre escritura y hacer cine. No me refería a eso con la pregunta anterior, sino que más bien yo diría, y por eso me gusta, insisto tanto el libro, que hay algo en esta escritura que es muy cinematográfica, voy a ser como toda esa gente que te dice lo que ya nos contaste, que es muy fascinante porque, claro, opone a la memoria, opone al olvido, a la urgencia, opone la lentitud. Tú misma dices que te permite ser más lenta.
¿no? Este mismo libro se lee rápido, pero a la vez lento, o sea, no podría ser una película, digamos, o bueno, podría, pero... y entonces te quería preguntar cómo ves tú la relación entre este libro que sale ahora y tu última película, ¿no? Em, bueno, no sé, el texto este justo que estábamos citando recién tiene mucha relación, digamos, es un texto, claro, sí, sí. Sí, es un texto que claramente también viene de reflexionar sobre esa película, sobre ese viaje, digamos, ¿no? Que es un viaje que va mutando de género. Un grupo de amigas van viajando y van mutando de género cinematográfico, que esa mutación tiene que ver con cada uno de los territorios a los que van accediendo, hasta que, bueno, llegan a la selva. Y ahí hay otro tipo de viaje, arranca otro bloque, después de haber atravesado la dictadura de lo real, porque también creo que el único modo que para llegar a esa fantasía está relacionado a atravesar esa realidad, ¿no? Es también, no es, si bien también hay elogios a la banalidad en el libro, pero no lo estamos planteando eso desde la banalidad, como no es no hacerse cargo de lo real, sino como hacerse cargo de lo real desde otros puntos de vista. Algo también alrededor de los organismos, ¿no? Ya que hablábamos esto de la lengua como órgano, además de como abstracción o como concepto. Hay algo, digamos, cuando haciendo esa película y escribiendo también ese texto, y supongo que este libro está totalmente contaminado por todo eso, que pensaba en la estructura de esa película, más allá de esta cosa como más esquemática que tiene, y creo que la estructura de este libro también la tiene de alguna manera, o es distinta, y tiene que ver también con este monstruo que citaste. Como eso de buscar otras formas de la organización, ¿no? Se habla todo el tiempo como de el patriarcado, como en su momento, no sé, se decía utopía, y como las palabras se van vaciando de sentido, incluso hasta capitalismo se va vaciando de sentido. Ya sabemos que estamos viviendo un capitaloceno, eh, o creemos saberlo. Pero bueno, el patriarcado también es eso, es una estructura animal, ¿no? Es una estructura que está directamente relacionada a cómo se organiza un cuerpo animal, ¿no? Cómo se organizan sus órganos, la jerarquía de los órganos, el cerebro, el hígado, si uno deja de funcionar, el otro no funciona, y así sucesivamente, cómo se va pasando la información, quiero decir. Eh, y eso es como seguimos organizando los estados, como seguimos organizando las naciones, como se siguen organizando las fronteras. Y tal vez hay que empezar a pensar en esta gran crisis en otro tipo de organizaciones, por ejemplo las organizaciones vegetales, que no se parecen en nada a ese esquema, eh, eso, jerárquico. No hay jerarquía entre los órganos de las plantas. Y el tipo de colaboración y de información entre las plantas y en el propio organismo de la planta es completamente distinto. Yo sé que suena hippie, lo tengo muy claro, pero no me preocupa, me parece que realmente es un momento de crisis importante que estamos viviendo, y eso, que hay que pensar, y eso se cuela obviamente en las formas narrativas, digamos. Hago películas, escribo libros o hago cine, de las múltiples modos en que hago cine, siempre a partir de conceptos y siempre a partir de problemas de problemáticas. Y una de las cosas que me estaba problematizando y obsesionando era esto de como de también quitarle para mí en un momento las insistencias en el orden de lo político se terminan eso vaciando de sentido, ¿no? Entonces sentía que había algo en esta cuestión de lo patriarcal que había que darle una vuelta más, y un poco la película es un intento de eso, un intento que fracasa, por supuesto, porque es una película sobre el fracaso.
Cada vez que van a hacer algo pasa otra cosa, pero bueno, eso es un poco eso la película y sin dudas el libro está totalmente contaminado por esa idea, que también es un concepto que me interesa mucho, el de la contaminación, ¿no? Porque ya estamos también eso, ¿no? Como estamos contaminados, es una contaminación. Y en ese sentido, eso, el libro a mí me contamina y ahora veremos hacia dónde, de qué otra manera voy a hacer cine después de este libro. Antes de cerrar, yo te quería hacer una pregunta, quizás también quería saber cómo tu impresión de un marco, no de una transformación, de un marco de producción cinematográfica, que está hoy en día en una mutación, última mutación, ¿cierto? Esta suerte de otra dictadura, la de las plataformas, ¿cierto? Por un lado, ¿cierto? Y su dictadura narrativa, sus formatos, ¿cierto? Eh, a la vez también tú eres hija de un proceso, de un momento, el Inca, ¿no? Durante 20, 30 años, ¿cierto? Que permitió ciertos movimientos, cierta apertura quizá, y a la vez venimos también de este festival, ¿cierto? FIC Valdivia, pero que también hay otro marco ahí, ¿no? El tema de los famosos WIPs, ¿no? Y estos laboratorios de producción, que a veces pueden ser ciertas ventanas como de aprendizaje y apertura, pero también de formateo, ¿cierto? ¿No? Quiero que hagas una película tercermundista y quédate ahí, digamos, ¿no? Entonces quería saber un poco si tienes ahí eso, una impresión sobre este hoy, esta actualidad, digamos, de este presente audiovisual cinematográfico, ¿no? En el que se está convirtiendo al parecer esta escena, ¿no? Audiovisual contemporánea. ¿Cómo lo veías? Em, bueno, o sea, en principio decir que el cine también es tecnología, ¿no? Además del lenguaje, y entonces también en ese, o sea, va modificando su lenguaje a partir de los cambios tecnológicos, ¿no? O sea, el tipo de películas que se hacía cuando no se podía mover la cámara era uno, después se empezó a mover la cámara, después, ahora, antes nuestros cuerpos iban también como espectadores, ¿no? Como la audiencia va cambiando, esa palabra que les gusta tanto, que es bastante horrible, pero eso, nuestros cuerpos como espectadores también se fueron modificando, ¿no? Vos antes tenías que ir a la sala del cine, ahora ya no vas a la sala del cine desde tu casa, el cine se te mete adentro de tu casa. Pero además se te mete por pantallas mucho más pequeñas, entonces en ese sentido, por ejemplo, hay un montón de planos que ya no existen, ¿no? El plano establecimiento, ¿hace cuánto no es un plano establecimiento? ya, ya no existe más, que tiene que ver con el tamaño de la pantalla, pero también con espectadores totalmente entrenados que ya tampoco necesitan el plano establecimiento. O sea, en el 50, si no les avisabas que esta charla estaba sucediendo en... Claro, exacto. No se comprendía. Bueno, eso, entonces también se va modificando el lenguaje internamente. Y después en esa tecnología también es la tecnología de realización en todos los sentidos, ¿no? Como en esto del el surgimiento de los laboratorios, las formas de producción. Y ahí lo único que puedo decir es que hay miles de laboratorios que son el formateo total de la continuidad total de ese material, digamos, que buscan las plataformas para seguir en esa lógica del entretenimiento, pero que no solamente tiene que ver con el entretenimiento, porque hay otra cosa que no se piensa, que es que los espectadores somos votantes también. Después de ver todas esas series sobre la propiedad privada y policías, salimos de nuestras casas y vamos a votar, a poner nuestro voto a determinados candidatos. O sea, generan sentido. O sea, eso que ese nos que aparece en la pantalla también es bastante problemático, digamos, para Latinoamérica, cuáles son los sujetos universales que va creando, digamos, la maquinaria del cine. Y en ese sentido, eso, hay laboratorios que son realmente muy... que realmente tienen una impronta creativa, una búsqueda sobre la propia voz, digamos, un intento de llevar el cine hacia un lugar de creación. Y después, bueno, hay otros que no, que son absolutamente formateados y que
formateados en ese sentido, ¿no? De lo que la industria necesita, la audiencia necesita. Y ahí se van perdiendo, el lenguaje se va debilitando cada vez más y se van perdiendo cada vez más, con más posibilidades de eso, de que es el cine por el que abogo, que es un cine vivo, que contiene lo puro, lo impuro, el fracaso, etcétera, ¿no? Como la posibilidad o sea, el cine como máquina de guerra, tanto como un generador de sentido, pero también como la posibilidad de resistencia. De resistencia de esos estatutos de verdad que circulan en cada época, ¿no? Eso. Yo agradecerle a ustedes la presentación, la conversación, la presencia. Los dejamos invitados, ¿cierto?, a un vino de honor. El libro también se está vendiendo afuera, en el stand de Banda Propia, está a precio promoción. Y hay otros libros también bastante bonitos. Y claro, firma el autor, todo, imagínense. Sí, aprovechemos eso, cerremos. Bueno, muchas gracias. Un aplauso por favor, para todos. Eso. Bueno, gracias a todos. Gracias, Albertina, Ivana, Tiziana. Muchas gracias.